Segunda de Timoteo, capítulo 3, es uno de los versículos más importantes de la Biblia. Al estudiarlo, podemos obtener muchas enseñanzas profundas y prepararnos para vencer la batalla contra la depravación moral que asola los días actuales. Como pueblo de Dios, sabemos que, a través de las historias, parábolas, enseñanzas y profecías contenidas en el libro sagrado, encontramos varias advertencias. Estas nos alertan sobre los peligros del pecado, las consecuencias de las malas decisiones y las trampas del mundo. Estas advertencias están destinadas a alertarnos sobre los caminos que llevan a la destrucción y a animarnos a seguir el camino de la justicia y la vida abundante en Dios. Negarnos a caminar como Cristo desea es renunciar a una vida que, aunque desafiante, nos llena de certezas y del amor del Padre. La Biblia, por lo tanto, es un libro edificante que nos ayuda a glorificar y entender la omnipresencia divina, sus dones y bendiciones, así como a guiarnos fuera de los caminos turbulentos orquestados por los enemigos que nos alejan de una vida íntima con Dios. Por ejemplo, encontramos advertencias claras sobre los peligros del orgullo, la avaricia, la desobediencia y la falta de perdón, que pueden llevar a la ruina espiritual y moral. Además, la Biblia advierte sobre los falsos profetas y enseñanzas engañosas que pueden desviar a las personas de la verdadera fe. Comprende que hay un camino, y solo postrándonos y utilizando las palabras divinas, tenemos la oportunidad de triunfar ante las adversidades. Las advertencias contenidas en la Biblia no son solo para el pasado, sino también para el presente y el futuro. Nos recuerdan la necesidad de mantenernos vigilantes, de ser sabios en nuestras decisiones y de buscar continuamente la voluntad de Dios en nuestras vidas. Al internalizar estas advertencias y aplicar sus principios, podemos evitar muchos problemas y dificultades, disfrutando de una vida más plena y significativa en comunión con Dios. Por cierto, estamos trabajando arduamente para traer más enseñanzas cada día. Tenemos una obligación con Dios de llevar no solo su palabra, sino principalmente su comprensión de las Escrituras. Si eres nuevo aquí en el canal, haz clic en suscribirse y únete a nuestra comunidad Mañana de Bendiciones, y estaré seguro de que eres un siervo fiel de nuestro Señor. Partiendo de esta premisa, vamos a examinar más profundamente un pasaje bíblico que necesitas interpretar y comprender en su totalidad. Creemos que serás impactado por el mensaje. Vamos a hablar de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, que nos dice lo siguiente. Sabe, sin embargo, esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, incontinentes, crueles, sin amor por los buenos, traidores, obstinados, altivos, más amigos de los placeres que amigos de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando su eficacia. De estos, apártate. Este pasaje nos ofrece una visión clara sobre las características de los últimos tiempos, tal como las describe el apóstol Pablo. No solo advierten sobre los desafíos diarios, sino que también definen los comportamientos pecaminosos y la degradación moral que predominarán en estos periodos. ¿Entiendes la importancia de acercarse a Cristo? Los tiempos son temerosos y de profundas transformaciones espirituales. No te detengas en un estudio superficial de la Biblia. Como se mencionó anteriormente, lee
y persevera buscando el apoyo que proviene de la fe. Fue Pablo quien nos advirtió sobre la llegada de tiempos difíciles en los últimos días. Estos tiempos estarán marcados por dificultades y tribulaciones, implicando un contexto de desafíos intensos y complejos que requerirán mucho de los cristianos. Pablo, al describir este período que vendrá en los últimos días, advierte sobre una era marcada por desafíos significativos y complejos. Ofrece una visión detallada de las características morales y espirituales que predominarán en este período, destacando una profunda degradación en la conducta humana. En estos tiempos finales, Pablo señala una sociedad caracterizada por el egoísmo exacerbado, la avaricia y la arrogancia. Las personas serán consumidas por sus propios intereses, mostrando una preocupación exclusiva por sus propias necesidades y deseos. Además, la falta de respeto hacia las autoridades y una ingratitud generalizada sugieren una ruptura en los lazos sociales y familiares. Por eso les pregunto, ¿cómo está tu conexión familiar? ¿O estás pereciendo en este aspecto? La profanación y la blasfemia se volverán comunes, reflejando una falta de reverencia por lo sagrado y un desprecio por los valores espirituales que tanto difundimos. La ausencia de empatía y compasión revela una sociedad desprovista de valores éticos fundamentales, donde la crueldad y la indiferencia son normalizadas. Me alegra que estés disfrutando del video, pues si has llegado hasta aquí también consideras este un tema muy importante. Escribe ahora en los comentarios, mi Dios, mi fortaleza. Y le daré un corazón a tu comentario, y también escribiré, amén, pues estaré seguro de que eres un siervo o sierva vigilante de Dios. ¿Cuáles son los ejemplos en nuestra sociedad que marcan el inicio de estos tiempos? Debes saber que estos últimos días, como se describe en el pasaje bíblico mencionado, estarán caracterizados por una serie de desafíos morales y espirituales que afectarán profundamente a la sociedad y a las personas. Tus amigos, hermanos y familiares serán objeto de infinitas pruebas. Según la descripción de Pablo, estos días estarán marcados por una degradación moral, el interés egoísta de muchos sobre pocos, un estilo de vida autoritario que regirá la vida terrenal y un completo rechazo de los deseos de Dios. En estos tiempos finales, Pablo prevé una sociedad egoísta y avara, donde el amor propio excesivo llevará a las personas a poner sus intereses personales por encima de todo, ignorando las necesidades de los demás. Sin mirar a los hermanos y atender a las necesidades de los demás, como sociedad, el pueblo de Dios se regocija en la comunión y el compartir la fe. Además, la arrogancia y la falta de respeto hacia las autoridades y los ancianos serán comunes, contribuyendo a una atmósfera de desorden y falta de respeto. Dios nos orienta constantemente hacia el apego a nuestros padres y al respeto irrestricto. La falta de gratitud y la profanación sugieren una pérdida de valores fundamentales, donde las personas no solo olvidan reconocer las bendiciones que reciben, sino que también muestran una falta de respeto por lo sagrado. Negarán a Dios como su único Salvador, y el camino hacia el cielo será oscurecido por la crueldad instaurada en la tierra, llevando a las personas a experimentar relaciones frágiles y a vivir según la carne. La traición y la obstinación revelan una falta de integridad y compromiso con la verdad, mientras que el orgullo y la búsqueda incesante de placeres terrenales indican una priorización de los intereses materiales sobre los espirituales. Esto solo nos revela una sociedad marcada por la búsqueda del placer inmediato y la satisfacción personal,
en lugar de una búsqueda de una conexión más profunda con lo divino. Estas advertencias también nos orientan sobre la presencia de una falsa piedad, donde algunas personas pueden aparentar devoción, pero en realidad niegan su poder transformador en sus vidas. Esta superficialidad revelará la presencia de una hipocresía espiritual, donde las personas pueden profesar una fe, pero no logran vivir de acuerdo con sus principios. Sin embargo, incluso ante estos desafíos, los creyentes están llamados a mantenerse firmes en la verdad y en la práctica del amor y la justicia, resistiendo las influencias negativas a su alrededor. La traición y la obstinación demuestran una falta de integridad y compromiso, mientras que el orgullo y la búsqueda desenfrenada de placeres terrenales indican una priorización de los intereses materiales sobre los espirituales. Habrá en estos tiempos una gran inversión de valores. Ante este panorama sombrío, los seguidores de Cristo están llamados a mantenerse firmes en la verdad y en la práctica del amor y la justicia, resistiendo las influencias negativas a su alrededor. Estos versículos no solo describen los desafíos de los últimos tiempos, sino que también brindan orientación espiritual para los creyentes, alentándolos a mantenerse fieles en medio de la apostasía y la corrupción moral. La traición y la obstinación se mencionan como características de estos tiempos finales, al igual que el orgullo y la priorización de los placeres mundanos en detrimento de la devoción a Dios. Estas descripciones no son solo una previsión de eventos futuros, sino que también sirven como una advertencia. Alientan a los creyentes a alejarse de aquellos que manifiestan tales características, manteniéndose fieles a lo que creen y juraron defender. Por lo tanto, estos versículos no solo proporcionan un análisis profundo de los últimos tiempos, sino que también ofrecen orientación espiritual y moral para los creyentes. En los últimos días, como describe Pablo, la sociedad estará inmersa en una crisis moral y espiritual de proporciones significativas. Esta descripción resuena con las palabras de Jesús en Mateo, capítulo 24, versículo 12, donde él habla sobre el aumento de la iniquidad que enfriará el amor de muchos. Esto es similar a la advertencia de Pablo en Filipenses, capítulo 2, versículo 3, donde incentiva la humildad y el cuidado por los intereses de los demás. Esta avaricia estará acompañada por una falta de respeto hacia las autoridades y la ausencia de gratitud por las bendiciones recibidas. Esta falta de respeto se refleja en las palabras de Pablo en Romanos, capítulo 1, versículo 30, donde lista la desobediencia a los padres como uno de los muchos pecados. La arrogancia prevalecerá, llevando a las personas a volverse presuntuosas y despectivas, especialmente en relación con los mayores y las figuras de autoridad. Proverbios, capítulo 16, versículo 18, advierte sobre el peligro de la arrogancia, diciendo que la arrogancia precede a la ruina y el espíritu soberbio a la caída. Esta ausencia de empatía se manifestará en la crueldad y la indiferencia hacia el sufrimiento de los demás. En Mateo, capítulo 24, versículo 10, Jesús habla sobre la falta de amor que llevará a muchos a volverse insensibles al sufrimiento ajeno. Además, la traición y la obstinación serán comunes, como un claro reflejo de una falta de integridad y compromiso con la verdad. Esto se ejemplifica en las acciones de Judas Iscariote en Mateo, capítulo 26, versículos 14 al 16, donde traiciona a Jesús por 30 piezas de plata, mostrando una obstinación en su camino de traición. El orgullo y la búsqueda de placeres mundanos llevarán a las personas a alejarse cada vez más de los valores espirituales. Juan, capítulo 12, versículo 43, habla sobre aquellos que aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, demostrando una preferencia por el orgullo mundano. Sin embargo,
Quizás uno de los aspectos más preocupantes de estos últimos tiempos sea la presencia de una falsa piedad. Como se mencionó anteriormente, Jesús advierte sobre los falsos profetas en Mateo, capítulo 7, versículo 15, que se disfrazan de ovejas, pero son lobos voraces, ilustrando la hipocresía espiritual. Estos versículos bíblicos ayudan a ilustrar y contextualizar las características de los últimos días descritas por Pablo, proporcionando una base sólida en la palabra de Dios para comprender la profundidad y seriedad de estos desafíos morales y espirituales. Dentro del contexto de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, es fundamental para el pueblo de Dios estudiar la Biblia, ya que estos versículos destacan la realidad de los últimos tiempos, donde habrá una barrera espiritual muy fuerte y obstáculos jamás vistos para el pueblo de Dios. El estudio de la Biblia es esencial para que los creyentes puedan discernir y resistir las influencias negativas de estos tiempos difíciles. Al estudiar la Biblia, los creyentes reconocen los signos de los tiempos y se preparan espiritualmente para enfrentar los desafíos morales y espirituales que surgirán. A través de la palabra de Dios, se les advierte sobre los peligros del egoísmo, la avaricia, la presunción y otros pecados mencionados por Pablo. Además, el estudio de la Biblia permite que los creyentes cultiven una relación íntima con Dios, conociendo su voluntad y desarrollando una fe sólida que los capacita para mantenerse firmes en medio de la apostasía y la corrupción moral. A través de la meditación en las Escrituras, se fortalecen espiritualmente y se capacitan para vivir una vida de piedad y santidad, incluso frente a las adversidades. El estudio diligente de la Biblia también permite que los creyentes compartan el mensaje del Evangelio de manera eficaz, confrontando las enseñanzas falsas y proclamando la verdad que libera. Se convierten en instrumentos en las manos de Dios para hacer una diferencia en un mundo cada vez más alejado de la verdad. ¿No es esa la misión más profunda del cristiano? ¿Proliferar la palabra? El estudio de la Biblia no solo es recomendable, sino vital para la vida espiritual y la fidelidad de los creyentes en los últimos tiempos. Es a través de la palabra de Dios que encontramos la luz que nos guía en medio de la oscuridad y la fuerza que nos sostiene en las adversidades. Por lo tanto, es de suma importancia que el pueblo de Dios no solo lea la Biblia, sino que se sumerja intensamente en sus páginas, buscando comprender las advertencias y enseñanzas que contiene. Debemos dedicar tiempo y esfuerzo para estudiar las Escrituras, reflexionando sobre su significado y aplicando sus verdades en nuestra vida diaria. En los tiempos actuales, en los que el mundo enfrenta desafíos morales y espirituales cada vez más intensos, la urgencia de comprender las advertencias de la Biblia es aún mayor. Las advertencias divinas nos alertan sobre los peligros del pecado, las trampas de la falsedad y las consecuencias de la desobediencia. Por lo tanto, no podemos procrastinar ni descuidar el estudio de la palabra de Dios. Debemos apresurarnos en absorber sus enseñanzas, porque la sabiduría que encontramos en la Biblia es esencial para enfrentar los desafíos de la vida con discernimiento y fe. Que cada uno de nosotros se comprometa hoy mismo a dedicar tiempo regularmente para leer, estudiar y meditar en la Biblia, buscando comprender las advertencias de Dios y aplicarlas en nuestras vidas. Que tengamos prisa en buscar la sabiduría divina y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, para que podamos experimentar la verdadera paz y plenitud que solo Él puede ofrecer. Es crucial que no solo nos conformemos con pasar superficialmente por las páginas de la Biblia, sino que nos comprometamos de manera profunda y seria con el estudio y la comprensión de sus enseñanzas. Debemos buscar una inmersión completa en la palabra de Dios,
extrayendo de ella toda la sabiduría, orientación y advertencias que nos ofrece. En un mundo cada vez más turbulento y desafiante, donde las fuerzas del mal parecen estar en ascenso, la necesidad de comprender las advertencias de la Biblia es más urgente que nunca. Ofrece un mapa seguro y confiable para navegar por los tiempos difíciles en los que vivimos, revelando los peligros que nos rodean y señalando el camino de la verdad y la vida. Mira, no estamos solos en este viaje. Incluso en los momentos más oscuros, cuando la lucha parece mayor que nuestras fuerzas, es Él quien nos sostiene de la mano y dice: no temas, porque estoy contigo. ¿No es maravilloso? Saber que no importa el tamaño del problema, la presencia de Dios es una certeza en nuestras vidas, dándonos la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Pero, cómo es fácil olvidarlo, ¿verdad? La vida viene con sus 1000 preocupaciones, nos ahogamos en las tareas diarias y a veces hasta perdemos de vista esta verdad. Pero Dios, en su infinita bondad, siempre encuentra una manera de recordarnos que Él está en control. Puede ser a través de una palabra amiga, un versículo que leemos en el momento adecuado, o incluso una situación que, por difícil que sea, nos hace volver los ojos hacia Él y reconocer su soberanía. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Primero, agradecer. Agradecer por cada respiración, cada día dado por Dios, cada oportunidad de ver sus obras en nuestras vidas. Luego, confiar. La confianza no siempre es fácil, lo sé. Pero confiar en Dios es creer que, incluso si el mar está agitado, Él es el capitán de nuestro barco. Y por último, amar. Amar a Dios sobre todas las cosas y demostrar ese amor al prójimo. Porque cuando amamos, reflejamos un poquito del corazón de Dios aquí en la tierra. No te equivoques pensando que la vida cristiana es un lecho de rosas. Tener fe no significa estar exento de problemas, sino tener la certeza de quién camina con nosotros en cada uno de ellos. Es tener la promesa de que, al final de todo, habrá victoria, porque Dios nunca nos abandona. Él nos da fuerza, esperanza y, sobre todo, amor. Y cuando tenemos amor, queridos míos, entonces sí podemos enfrentar lo que venga, porque el amor de Dios es el verdadero combustible para nuestras almas. Recordemos que no importa el tamaño del desafío, la presencia de Dios es constante en nuestras vidas. Él nos sostiene, nos guía y nos llena de paz. Que podamos llevar este mensaje adelante, mostrando al mundo el poder transformador del amor de Dios. Con Él a nuestro lado, hermanos y hermanas, somos más que vencedores. Dios también nos bendice abundantemente, cubriendo todas nuestras necesidades, de acuerdo con su gloriosa riqueza en Cristo Jesús. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Él nos concede gracia, misericordia y amor incondicional, independientemente de si lo merecemos o no. Por lo tanto, podemos confiar plenamente en la ayuda de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Que podamos volvernos a Él con gratitud y confianza, buscando siempre su orientación y fuerza para enfrentar cada día con fe y valor. Que el amor y la bondad de Dios nos inspire a vivir vidas dignas y agradecidas, siempre reconociendo su constante ayuda y cuidado amoroso en nuestras vidas. Por eso, ¿qué tal si hacemos un compromiso? Intentemos todos los días mirar a nuestro alrededor con más amor, más compasión. Intentemos extender la mano, escuchar más, juzgar menos. Intentemos ser más como Jesús, quien no dudó en dar su vida por amor a nosotros. Intentemos marcar la diferencia en la vida de alguien, aunque sea con un simple gesto de bondad,
porque al final de cuentas, vivir una vida que agrada a Dios no se trata de hacer grandes hazañas, sino de hacer pequeñas cosas con gran amor. Y entonces, cuando menos lo esperemos, miraremos hacia atrás y nos daremos cuenta de cuánto han cambiado nuestras vidas y las de las personas a nuestro alrededor. Todo porque decidimos confiar y seguir los pasos de nuestro Padre. Y es en este camino, mis hermanos y hermanas, que vamos descubriendo no solo nuestra fuerza, sino también nuestra misión. Cada uno de nosotros tiene un propósito único trazado por Dios, un papel especial en este gran plan que Él tiene para la humanidad. ¿Y saben qué es lo más hermoso de todo esto? Es que Dios nos capacita, día tras día, para que podamos vivir ese propósito con todo nuestro corazón. Pero mira, vivir de acuerdo con la voluntad de Dios no siempre es fácil, no. Habrá días en que nos sentiremos perdidos sin saber exactamente qué camino tomar. Pero ahí es donde entra la fe. La fe nos recuerda que, incluso cuando no vemos todo el camino, Dios ya lo ve. Conoce cada curva, cada obstáculo, y ya ha preparado el camino para nosotros. ¿No es reconfortante? Y mientras caminamos, iluminamos el camino con la palabra de Dios como nuestra antorcha. Esparcimos luz por donde pasamos, y no se necesita mucho, no. A veces, una sonrisa sincera, una palabra de ánimo, un gesto de amabilidad, eso ya refleja la luz de Dios en la vida de alguien que puede estar necesitando precisamente eso en ese momento. Hoy, en el video, abordamos personajes como Judas Iscariote, cuya traición muestra las consecuencias de la deslealtad, y los errores de David en su relación con Betsabé, destacando la importancia del arrepentimiento. Exploramos líderes religiosos o figuras históricas que distorsionaron la fe, como ejemplos de comportamiento a evitar. Hablamos de la importancia de aprender continuamente con la Biblia y usar estos ejemplos en nuestra vida cotidiana, buscando imitar los buenos ejemplos y aprender a evitar los errores y malos caminos de otros. Cultivar una vida de virtud, honestidad y compasión nos ayuda a seguir el ejemplo de Jesús y otros líderes espirituales ejemplares. Reflexionar sobre estos ejemplos nos orienta en nuestro viaje espiritual y diario, ayudándonos a vivir una vida significativa y fiel a Dios. Sigamos buscando crecer en nuestra fe y convertirnos en ejemplos positivos para los demás a nuestro alrededor. Comparte este video con amigos y familiares para difundir el mensaje de seguir buenos ejemplos y evitar los negativos. Las advertencias están disponibles para todos, pues Cristo, en su infinita bondad, nos concede enteramente su reino. Recuerda siempre, queridos míos, que cada uno de nosotros tiene un papel en este gran plan de Dios. Y cada una de nuestras acciones, por pequeña que parezca, tiene el poder de reflejar su reino aquí en la tierra, así que vamos a hacer la diferencia. Vamos a hacer esos ejemplos positivos, vivir con propósito y fe, y ayudar a difundir el verdadero amor que solo Jesús puede dar. Porque al final, eso es lo que queda, eso es lo que cambia el mundo. Amor, compasión, bondad. Y la buena noticia es que, con Jesús en el corazón, tenemos todo eso de sobra para dar. Entonces, que no perdamos ninguna oportunidad de ser luz en la vida de alguien, de ser instrumentos de Dios para llevar paz, esperanza y amor. Que vivamos cada día más cerca de Jesús, siguiendo sus pasos y esparciendo las buenas nuevas de su reino. Que Dios nos bendiga en este viaje, dándonos fuerza, sabiduría y mucha fe para seguir adelante, siempre recordando el amor infinito que Él tiene por cada uno de nosotros. Vamos juntos, familia, porque juntos somos más fuertes y el amor de Dios es nuestra mayor fuerza. Una vez más, deja tu comentario de fe. Mi Dios, mi fortaleza
y te daré ese corazón, y estaré seguro de que serás muy bendecido.